escucharte. Muy bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Me gustaría pedirles que antes de comenzar a compartir los contenidos de esta primera ponencia, pudiéramos tener un tiempo de oración a nivel individual y personal. A mí me gustaría pedirles que ustedes pudieran orar por ustedes mismos. Siempre he pensado que si Dios en el pasado pudo hablar a través de la burra de Balaán, bien puede hablar hoy a través de un burro español. Entonces, para que ni mi acento ni lo que yo diga pueda significar un obstáculo, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Y también quisiera pedirles que oraran por mí, para que pueda compartir con claridad y con convicción aquello que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y por lo que llevo días dándole vueltas y orando. Así que, si les parece, tenemos este tiempo a nivel individual y personal y luego comenzaré a compartir con ustedes. ¿Les parece? Amén. Bien, quisiera decirles que a través del chat les he compartido las notas de esta primera ponencia y también de la segunda ponencia. Lo digo por si ustedes quieren tener acceso a las mismas y les puede ser de ayuda para tomar notas si lo desean. Si ustedes están conectados desde un celular, no intenten buscarlo porque no van a poder. Solamente funciona si ustedes están conectados desde una computadora, pero si están desde una tablet o de un celular, no se vuelvan locos intentando encontrar las notas porque no las van a poder encontrar, ¿de acuerdo? Pero para los que están en una computadora y deseen utilizarlo, pues yo les invito que si lo desean, lo tengan. También yo les pido permiso para que lo podamos grabar. La grabación quedará para ustedes, no para mí. Pero si les parece, lo podemos grabar. Siempre es un recurso que podemos tener y puede estar disponible para aquellas personas que no hayan podido participar o que posteriormente deseen utilizarlo. Entonces, yo le pediría al anfitrión que inicie la grabación para que de esta manera podamos tener grabada esta ponencia y la podamos utilizar posteriormente como un recurso si lo deseamos. Ya comenzamos a grabar, Félix. ¿Correcto? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues lo primero que quisiera hacer es compartir mi pantalla con ustedes. Lo que hoy voy a compartir con ustedes es la primera de dos ponencias. Las dos ponencias van unidas. Entonces, en la ponencia de hoy yo no voy a dar ninguna respuesta a los problemas que voy a plantear. Las respuestas me gustaría poderlas compartir con ustedes mañana. Hoy quisiera hacer un diagnóstico y mañana me gustaría poder dar algunas pautas o dar algunos principios que nos pueden ayudar para cómo trabajar en este momento tan complejo en el que nos ha tocado vivir. Mi primera ponencia lleva como título La Iglesia, un organismo vivo. Y voy a trabajar alrededor de esta realidad. Ver la Iglesia no como una organización. Yo no percibo la Iglesia como una institución, no la percibo, como decía antes, como una organización, aunque necesitamos estructuras, sino sobre todo y ante todo como un organismo vivo. Pero primero, déjenme que les explique un poco quién soy. Como ya ha dicho el pastor Barrera, mi nombre es Félix Ortiz, soy español, tengo 65 años de edad. Hace 42 años que estoy casado con mi esposa Sara. Tenemos dos hijos, Andrés, que tiene 35 años y es formador como yo, y nuestra hija Ana, que se dedica al mundo de los negocios. También tenemos dos nietos de 2 años y medio y 1 año de edad que nos hacen muy felices.
y que realmente nos están haciendo disfrutar mucho en esta última etapa de nuestra vida. Estudié Historia y Educación en España y en Estados Unidos y asistía al Seminario Teológico del Sudoeste de los Estados Unidos en la ciudad de Fort Worth, en Dallas, y desde el año 94, cuando acabé mis estudios teológicos, he estado sirviendo en el contexto de la iglesia local. Les comparto esto porque lo que creo que es algo importante es que ustedes sepan desde dónde hablo, ¿verdad? O sea, yo hablo desde el compromiso con la iglesia local. Puede ser que ustedes me consideren que soy duro con la iglesia local, pero dicen que si quieres cambiar una cosa, primero tienes que amarla. Yo llevo desde el año 94 firmemente comprometido, trabajando, luchando y sufriendo en la iglesia local. Es decir, yo no voy a estar compartiendo con ustedes como aquel que viene desde fuera, que no sabe lo que son las realidades, las miserias, las luchas y las tensiones de la iglesia local, que dice lo que se ha de hacer y se va. No, yo hablo desde aquel punto de vista del que está trabajando, viviendo y está comprometido con la iglesia local, con su desarrollo, con su crecimiento y con sus luchas. Hablo desde el compromiso y hablo también desde una realidad. Mi familia, la historia de la Convención Bautista Española, lo que sería el equivalente a su organización en España, está vinculada a mi familia. Mi esposa y yo somos la cuarta generación de pastores bautistas. El abuelo, yo soy pastor bautista, mi suegro era pastor bautista, el abuelo de mi esposa era pastor bautista y el tatarabuelo de mi esposa era pastor bautista. Entonces, si me permiten ustedes, y como diría el apóstol Pablo, escribiendo, tengo pedigrí, ¿verdad? Soy judío de la tribu de Benjamín, judío de judíos. Entonces, hablo realmente desde un compromiso no ya únicamente personal, sino familiar a lo que es el trabajo y a la obra bautista. Es imposible entender el trabajo bautista en nuestro país sin hacer una referencia a nuestra familia. También hablo desde el amor a la iglesia, ¿verdad? Yo nunca he entendido la crítica a la iglesia sin el compromiso a la iglesia. Pero también quiero decirles que les hablo desde el dolor. Hace aproximadamente 2 años yo tuve que dejar el pastorado de la iglesia en la que estaba trabajando, no porque me fugué con la secretaria, tampoco porque me quedé con los dineros de la ofrenda, sino simplemente porque agarré una depresión por agotamiento y por prescripción psiquiátrica tuve que dejar en aquellos momentos el pastorado, debido a que estaba realmente en una situación de burnout. Quiero compartir esto porque cuando comparta los diferentes aspectos o los diferentes puntos que voy a compartir, sepan ustedes desde dónde hablo. Hablo desde el compromiso, desde el amor y desde el dolor. Creo que tengo autoridad, derecho, pero también humildad para poder hablar así de la iglesia, porque estoy firmemente, fuertemente comprometido con lo que es la iglesia local. Me parecía importante hacer esta introducción, porque yo sé, y lo he sufrido como pastor y como líder denominacional, he sufrido lo que significa que alguien desde fuera, que no conoce tu realidad, que no vive tu realidad, que no vive las tensiones, las presiones, los desafíos, y si me permiten, las miserias del día a día en el trabajo en la iglesia local, venga, nos diga lo que debemos de hacer y después se vaya y nos deje a nosotros con nuestra realidad, sin entenderla, sin haber bajado, sin haber aterrizado. No es mi caso. Y lo que voy a compartir, lo quiero compartir desde la experiencia y teniendo en cuenta estos 3 puntos: el compromiso, el amor y el dolor. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia y la pandemia. ¿Estamos al final de la pandemia? La verdad es que no lo sabemos. En mi país estamos en estos momentos en lo que se llama la 6ª ola. Estamos con la variante Omicron y eso significa que literalmente cada día estamos teniendo decenas de miles de contagios.
estamos teniendo tantos contagios hoy en día en nuestro país que las autoridades ya han dejado de hacer el seguimiento. Antes había lo que se llamaban los rastreadores, que eran las personas que cuando una persona daba positivo se dedicaban a hacer un trazado de todas aquellas personas que habían estado en relación con esa persona positiva para poder advertirlas o para poder controlarlas. Hemos llegado a un momento en que se está desbordado. Por lo tanto, no tenemos ni idea de si esto es realmente el fin de la pandemia. No sabemos si tendremos que convivir con la pandemia durante mucho tiempo más. Ninguno de nosotros sabe en realidad si vamos a tener que continuar conviviendo con la pandemia durante mucho tiempo más. Lo que sí que estamos seguros es que vamos a tener que estar viviendo con las consecuencias de la pandemia. Y al menos en nuestro país eso implica consecuencias sociales, consecuencias económicas y consecuencias de salud mental muy graves y muy serias para toda la población. Una vez que la epidemia de la pandemia haya pasado, una vez que la epidemia de la COVID haya pasado, vamos a tener una persistente pandemia de salud mental. Hoy en día, en mi país, los suicidios representan representan la principal causa de muerte entre las personas menores de 50 años. Es decir, muere más gente de suicidios que de la COVID en nuestro país. Estos 2 años y medio que llevamos aproximadamente, o 2 años con todos los encierros, el levantar el confinamiento, el volver a meternos en el confinamiento, han generado realmente serios y tremendos problemas de salud mental para muchas de las personas de nuestro país. Así que no sé si estamos al final o no estamos al final de la pandemia. Lo que sí que es cierto es que el día que las autoridades digan la pandemia está acabada desde el punto de vista médico, eso no significará que no tengamos que lidiar y durante mucho tiempo con consecuencias sociales, económicas y de salud mental. ¿Cómo hemos vivido nosotros la pandemia? Yo cuando pienso en la situación en España y con amigos pastores en otros lugares de América con los que he estado hablando, me doy cuenta de que todos estamos experimentando una cierta realidad. En primer lugar, lo que estamos experimentando es que ha habido una deserción de parte de miembros de las iglesias. Nuestra iglesia local yo diría que ha perdido fácilmente un 30% de la población. Algunos se conectan todavía a los cultos que se transmiten a través de YouTube o se transmiten a través de Internet, pero muchos ya simplemente han dejado de venir. Si ustedes me lo permiten, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay un buen número de personas que se han dado cuenta de que pueden prescindir de la iglesia local y que su vida espiritual no se ve afectada para nada. Y si me permiten, algunos hasta han mejorado en su vida espiritual, porque no han tenido que vivir la toxicidad que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que aguantar en algunas de nuestras comunidades. Entonces, la deserción es una realidad en nuestras iglesias locales. Hemos perdido una buena cantidad de personas. Algunos han ido a otros lugares, algunos han dejado de asistir a la iglesia, otros han decidido asistir a la iglesia virtual. La virtualidad también tiene un gran reto para nosotros. Y es que si mi sermón es aburrido el domingo, los miembros de mi iglesia se pueden conectar con cualquier sermón de cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, si tienen la posibilidad de entender más del idioma local y por lo tanto ser ministrados. Ya no hay el problema de antes de que si no ibas a la iglesia local no eras ministrado. Hoy en día tienes acceso a ser alimentado y muy bien alimentado espiritualmente a través del mundo de la virtualidad. Otra de las cosas que hemos notado es la pérdida de recursos humanos y de recursos económicos. No sé cómo es la situación en Chile, pero en mi país, en España y en otros lugares de América Latina, hay iglesias que han tenido que cerrar literalmente sus puertas. Yo creo que nosotros los bautistas, al menos en nuestro país, tenemos una gran ventaja y es que tenemos un gran patrimonio en el sentido de edificios, de templos y de espacios.
en buena parte o en buena medida en mi país, fruto de la inversión que nuestros hermanos de Norteamérica hicieron durante décadas pasadas, lo cual nos da una cierta libertad financiera. Pero muchas iglesias que no tienen este recurso denominacional se han encontrado con la realidad de que no pueden pagar el alquiler. A veces ni siquiera pueden pagar al pastor. Y a veces, hermanos, me he encontrado acompañando espiritualmente a pastores que su iglesia ha preferido pagar el templo antes que pagar al pastor, ¿verdad? Entonces, una pérdida de recursos humanos y económicos que es una realidad en nuestras iglesias. Otro de los aspectos que tenemos, perdonen, que no sé qué sucede, que no me está respondiendo el PowerPoint con la suficiente... perdón, no me está respondiendo con agilidad y esto me hace perder. Bueno, otro de los resultados que hemos tenido es una desorientación en relación al futuro y una sensación de desánimo. Yo percibo en muchos de los líderes y en muchos de los miembros de la iglesia una cierta sensación de desorientación hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a suceder? ¿Volveremos en algún momento a la normalidad? Y si volvemos a la normalidad, ¿de qué normalidad estaremos hablando? ¿Cómo será esa normalidad? Y también desánimo. Especialmente yo noto este desánimo entre los líderes, porque si me permitís, hablando de líder a líder, nosotros hemos tenido que gestionar nuestra propia realidad pandémica, que en ocasiones nos ha afectado a nivel de salud, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel espiritual, y además hemos tenido que acompañar a nuestras congregaciones en la gestión de su propia realidad. ¿Me hago entender lo que quiero decir? El desgaste para nosotros ha sido superior a lo que ha sido para un miembro normal, porque nosotros hemos tenido que acompañar a la congregación, hemos tenido que consolar, hemos tenido que ministrar, hemos tenido que ayudar, a la vez que gestionábamos como buenamente podíamos una crisis sin precedentes que también nos afectaba a nosotros mismos. Por lo tanto, una de las cosas que yo he visto en cuanto a la iglesia y a los líderes es una desorientación con relación al futuro y un desánimo. Bien, después de hablar un poco de la iglesia y la pandemia, el segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes es cuáles son las posibles respuestas que como iglesia estamos dando a la pandemia. Ahora no las que podríamos dar, ¿de acuerdo? Estas me gustaría poderlas trabajar mañana, sino las que en estos momentos nosotros estamos dando. En primer lugar, yo veo que hay una sensación de nostalgia, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando yo estaba preparando esto, me ha venido a la mente el pasaje de Esdras, capítulo 3, versículo 12, cuando se está construyendo el nuevo templo, después de que el pueblo de Israel ha regresado del exilio, está en Jerusalén y se ha construido el nuevo templo, y se nos dicen que aquellos que habían conocido el viejo templo lloraban al comparar lo que había sido el templo de Salomón con la piltrafilla o con la barraca, por decirlo de alguna manera, casucha, que en aquellos momentos ellos tenían. Y la nostalgia puede ser una de las respuestas que estamos teniendo, ¿verdad? Mirar hacia atrás, mirar hacia aquellos buenos tiempos que tuvimos antes de la pandemia, cuando la iglesia funcionaba bien, cuando las ofrendas funcionaban bien, cuando las personas estaban comprometidas. Pero el problema es que el pasado es un lugar lindo para visitar, pero es horrible para vivir. Es bonito visitar el pasado y, no sé, yo recuerdo, si me permitís una anécdota personal, el día que fuimos con nuestros hijos, eran mucho más chicos, ¿verdad? Eran adolescentes y fuimos al lugar donde mi esposa y yo nos conocimos y nos declaramos y nos prometimos amor de por vida. Para nosotros era un sitio muy significativo. Para ellos nos dijeron, muy bien, podemos ir ya a comer. Para ellos no tenía el más mínimo significado, ¿verdad? Entonces es bonito ir a visitar alguna vez aquellos lugares donde pasamos las vacaciones cuando éramos niños, lugares que son significativos para nuestra familia, nuestra niñez. El pasado
es bonito para visitarlo, para recordarlo, para dar gracias a Dios, pero no para vivir en él. Cuando tenemos miedo del futuro, nuestra tendencia es a idealizar el pasado. Recuerden ustedes lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvo que afrontar los problemas, las tensiones y los retos del desierto, ¿qué sucedió? Idealizaron la esclavitud, ¿lo recuerdan? Allí en Egipto teníamos ollas de carne, allí teníamos fruta fresca. Vamos, cualquiera diría que en vez de la esclavitud habían estado en un resort o habían estado en un spa disfrutando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo al futuro hay una tendencia a idealizar el pasado. Vuelvo a insistir, el pasado es lindo para visitar, pero es un lugar horrible para vivir. Y la nostalgia mata, la nostalgia paraliza y nos hace mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. A mí siempre me gusta, y es uno de mis lemas, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Soy perfecto? No. ¿Lo he alcanzado ya? No. Pero olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. Uno no debe de mirar hacia atrás. Si uno mira hacia atrás, debe de mirar hacia atrás para dar gracias a Dios por lo que Dios hizo en el pasado, para celebrar lo que Dios hizo en el pasado y automáticamente enfrentarnos hacia el futuro, orientarnos hacia el futuro donde haya crisis, haya problemas, haya retos o haya necesidades. El mismo Dios que estuvo con nosotros en el pasado ha prometido y está presente con nosotros en los retos del futuro. Entonces, una de las posibles respuestas que como iglesia, estamos dando a la crisis es la nostalgia. La segunda de las respuestas es un miedo al futuro. Hay personas que piensan que todo va a ir de mal en peor. Hay personas que piensan que esto realmente ya no hay quien lo remonte, que realmente ya no tenemos futuro. Hemos perdido recursos económicos, como hablábamos antes, hemos perdido recursos humanos, hemos perdido motivación y hemos perdido compromiso de parte de los que todavía quedan y hay miedo al futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a manejar el futuro? Y yo creo que eso nos ha hecho perder la interpretación, de este versículo que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 18. En Mateo capítulo 16, versículo 18 se nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es muy interesante, porque lo que aquí está diciendo es que el Hades, las puertas defensivas del Hades, las puertas defensivas del reino de Satanás no van a tener la capacidad de detener el avance de la iglesia. Pero a veces la perspectiva que yo veo es la contraria. Yo veo a la iglesia atrincherada, veo a la iglesia encastillada y esperando con los dedos cruzados que las puertas puedan impedir que el Hades penetre. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Hemos cambiado completamente la perspectiva. Hemos pasado de una perspectiva de victoria, donde se nos promete que nada va a detener el reino de Dios y va a detener la marcha de la iglesia, a una perspectiva de terror y de miedo y de esperar que las puertas de la iglesia puedan resistir la presión del Hades. Yo me imagino un castillo, imagínense ustedes un castillo, el patio de armas, la puerta del castillo y toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia apretando fuertemente para que la puerta pueda resistir. Y esto para mí sería el miedo al futuro. Miedo al futuro porque ahora hay un presidente de izquierdas, miedo al futuro porque la agenda de género se va a imponer de todas las maneras y esto va a ser el final de la familia, el final de la iglesia, el final de todos los tiempos. Para nada, para nada. Las puertas del Hades es la promesa que no van a prevalecer contra la iglesia y contra el reino de Dios. Entonces, fíjense que yo les estaba compartiendo que una de las posibles respuestas de la iglesia es la nostalgia. La segunda es el miedo al futuro. Y la tercera respuesta es una pérdida de perspectiva. Una pérdida de toda perspectiva. Déjenme que les ponga esta fotografía.
Esto es Londres en 1940. Ustedes pueden identificar que se trata del subterráneo o del metro de la ciudad de Londres. En el año 1940, Londres era bombardeado cada día y cada noche por la aviación alemana, la Luftwaffe. Y cuando sonaban las alarmas, la población tenía que correr a los refugios, en algunos casos improvisados, como los túneles del metro, para poderse proteger y para poder sobrevivir del ataque de los bombardeos. Londres vivía acosada, todos los ingleses estaban pendientes de que en un momento o en otro la isla iba a ser invadida por las tropas alemanas. Las tropas nazis ocupaban todo lo que es Europa occidental y por lo tanto estas personas vivían simplemente sin una esperanza de futuro. Ellos solamente veían el día a día. Eran incapaces de poder visualizar esto. Berlín 1945. Ven ustedes esta fotografía, ¿verdad? Las tropas rusas han entrado en Berlín y en el Reichstag, o en el edificio de la Cancillería, donde Hitler tenía su cuartel general, es izada la bandera de la Unión Soviética. ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes? Porque es fácil, cuando nos encontramos en una situación de este tipo, perder la perspectiva. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Es decir, uno solamente ve el problema. Si aquellos ingleses que en el año 1940 estaban sometidos día y noche a bombardeos y tenían toda Europa conquistada por los nazis y esperaban en cualquier momento el desembarco de las tropas alemanas en la isla de Inglaterra, les hubieran dicho que iban a ganar la guerra, ¿qué hubieran afirmado? Que eso era imposible. Ellos no tenían ninguna perspectiva de futuro. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nos puede pasar que el árbol nos impida ver el bosque. Nos puede pasar que los problemas, los retos y los desafíos que tenemos hoy nos impidan ver que realmente, como nos dice el libro de Apocalipsis, el triunfo y la victoria está de parte de Dios, que las puertas del Hades, vuelvo a insistir, no van a prevalecer contra nosotros. Y estas son las tres posibles respuestas que yo veo que en estos momentos la Iglesia está dando. Por un lado, nostalgia, mirar la vista atrás, idealizar el pasado. Hay algunas personas que desean que la pandemia sea simplemente un paréntesis que pase lo más rápido posible para volver a la antigua normalidad, como si eso fuera posible, y eso nunca más va a ser posible. Otros lo que hacen es simplemente tener miedo al futuro, y otros han perdido la perspectiva y solamente están tan centrados en los problemas de hoy que no tienen la capacidad de visualizar un futuro diferente. Necesito un poco de retroalimentación de parte de ustedes. ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo hasta aquí? En primer lugar, les he compartido cuál es la realidad con respecto a la pandemia, cómo la pandemia todavía nos está afectando, no sabemos si lo vamos a tener que sobrevivir, vamos a tener que mantenerla durante un tiempo o no. Hemos estado hablando que las consecuencias permanecerán con nosotros durante bastante tiempo y luego hemos hablado cuáles son las posibles respuestas que la Iglesia está dando en estos momentos. Lo que yo quiero compartir ahora con ustedes es la importancia de entender que la Iglesia es un organismo vivo. Y creo que es tremendamente importante este punto, porque entender que la Iglesia es un organismo vivo nos va a ayudar a poder entender la increíble capacidad que tiene la Iglesia de renovarse, de reinventarse delante de situaciones difíciles como es el caso de la pandemia. Fíjense ustedes que cuando la Iglesia cuando la Biblia habla de la Iglesia, siempre tiene en mente un organismo vivo. La Iglesia es definida como un cuerpo, es definida como una familia, es definida como un pueblo, y la única vez que es definida como un templo, se nos dice que es un templo formado por piedras vivas. Fíjense que esto es tremendamente importante. Siempre en el Nuevo Testamento la Iglesia es percibida como un organismo vivo, un organismo que vive, un organismo que no está muerto. No es considerada una organización o una estructura. Entendemos
que toda la vida precisa de estructura. Toda la vida necesita una estructura que la soporte. Pero no debemos de olvidar que la estructura siempre está al servicio de la vida y nunca al revés. Es decir, para que la vida pueda llevarse a cabo, necesitamos una estructura. Pero es muy importante que nosotros entendamos que la estructura está al servicio de la vida y no la vida está para justificar la estructura. Déjenme que lo explique con un ejemplo bíblico. El Señor Jesús afirma, el sábado está hecho a causa del hombre. El hombre no está hecho para justificar el sábado. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, el sábado es una estructura que tiene como finalidad servir al ser humano, proveer descanso, proveer la oportunidad de reciclarnos, pero el sábado no está hecho, el ser humano no ha sido hecho ni construido para justificar la existencia del sábado. Por lo tanto, si toda la vida precisa de una estructura y la estructura debe estar al servicio de la vida, nuestras estructuras como iglesia deben de ser ágiles, flexibles y adaptativas. Ágiles, flexibles y adaptativas. Es tremendamente importante, porque si no son ágiles, si no son flexibles y no son adaptativas, lo que va a suceder es que se van a fosilizar y en vez de permitir la vida, en vez de facilitar la vida, lo que van a hacer es entorpecerla. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido? Es decir, si las estructuras que nosotros tenemos como iglesia local no facilitan la vida, si no son ágiles, si no son flexibles y no son adaptativas, entonces no son una ayuda. Se han convertido para nosotros en una carga y se han convertido para nosotros en un obstáculo para que la vida pueda fluir y pueda llevarse adelante. Me gusta el Concilio de Jerusalén. Piensen ustedes en el Concilio de Jerusalén. Cuando lo que se trata es que unas estructuras que estaban completamente fosilizadas, ¿verdad? Todas las tradiciones que el judaísmo había desarrollado desde los tiempos del exilio hasta ese momento, había un sector de la iglesia de Jerusalén que se la quería imponer a los gentiles. Y Santiago, el hermano de Jesús, con una gran sabiduría dice, hermanos, no pongamos a los gentiles cargas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos sobrellevar. Porque las cargas, la ley, se había convertido no en algo que favorecía la vida, sino en algo que impedía el desarrollo de la vida. Así que yo estaba compartiendo con ustedes que la iglesia siempre es percibida como un organismo vivo en la iglesia. Que todo organismo vivo precisa de estructuras, pero que estas estructuras han de estar al servicio de la vida y por lo tanto han de ser ágiles, flexibles y adaptativas. Lo que nos enseña la vida es que los organismos vivos, como la iglesia, siempre están en constante adaptación. Ustedes, no importa los años que tengan, sean muy jóvenes o sean ya medio ancianos como yo, que tengo 65 años. Lo cierto es que nos hemos estado adaptando desde el momento en que nacimos. ¿Están de acuerdo conmigo? A veces nos hemos adaptado gustosamente y a veces nos hemos adaptado forzosamente. Hemos tenido que responder a circunstancias, algunas que eran favorables y nos gustaban, otras que eran desfavorables y que nos obligaban. Pero ustedes y yo estamos en constante adaptación, estamos en constante crecimiento, estamos en constante evolución. Y el día que ustedes dejen de crecer, dejen de evolucionar y dejen de adaptarse, ese día están muertos. Porque los seres vivos siempre están en constante adaptación. Porque los seres vivos no viven aislados, viven en un contexto. Y el contexto nos fuerza a tenernos que adaptar, a tener que responder a los cambios que se están produciendo en nuestro alrededor. Entonces, todos los organismos vivos, ustedes y yo y la Iglesia, están en una constante adaptación. Estamos forzados a adaptarnos, adaptarse o morir. Hay una frase de Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, que nos pueda gustar o no la teoría de la evolución, no es el punto que quiero tratar ahora, pero tiene una frase de una gran sabiduría. Dice, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes
ni las más grandes, ni las más numerosas, sino aquellas que se adaptan con mayor rapidez. ¡Qué gran sabiduría! El que sobrevive no es el fuerte, no es el grande, no es el numeroso, sino aquel que tiene la capacidad de adaptarse con mayor rapidez. Así que los organismos vivos como la Iglesia siempre están en un constante proceso de adaptación. Siempre están en un constante proceso de adaptación. Perdonen, porque es que se me pasan las diapositivas, parece que están endemoniadas y se pasan solas. Bueno, entonces, como yo les estaba diciendo, los seres vivos siempre están en un constante proceso de cambio y en un proceso constante de adaptación. Fíjense que se nos dice, déjenme que les vea por un momento, se dice que los organismos vivos, ustedes y yo, piensen en ustedes mismos como un organismo vivo. Nosotros constantemente estamos escaneando de manera inconsciente nuestro entorno. Todos los organismos vivos están escaneando constantemente el entorno. Y lo estamos haciendo fundamentalmente en la búsqueda de dos grandes cosas: amenazas para nuestra supervivencia o oportunidades para nuestro crecimiento. ¿Me he sabido explicar? Es decir, yo soy un ser vivo. ¿Es verdad que cuando ustedes están tranquilamente trabajando y oyen un ruido se sobresaltan? ¿Por qué? Porque su cerebro está escaneando el entorno y eso lo puede interpretar como una amenaza. Y lo primero que hace es reaccionar. Luego, de manera consciente, ya lo procesará y verá si realmente es una amenaza o no lo es. Pero nos enseña la ciencia que Dios ha creado a todos los seres vivos con esta capacidad de estar constantemente escaneando nuestro entorno, en búsqueda de posibles amenazas o en búsqueda de posibles oportunidades. Y nos dice también la ciencia que los seres vivos solamente cambian delante de estas dos situaciones: amenaza para la supervivencia o oportunidad de crecimiento. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que estoy compartiendo? Es decir, yo estoy diciendo, la Iglesia es un organismo vivo. Los organismos vivos necesitan estructura, todos, pero son estructuras que están al servicio de la vida y no al contrario. Son estructuras flexibles, ágiles y adaptativas para favorecer la vida. He dicho que los seres vivos, y consecuentemente la Iglesia, siempre están en constante adaptación y cambio al entorno. Los seres vivos, y consecuentemente la Iglesia, estamos escaneando el entorno, y cuando detectamos una amenaza o detectamos una oportunidad, lo que hacemos es cambiar para responder a esa amenaza o para responder a esa oportunidad. ¿Tiene sentido hasta aquí? Hasta aquí no hay ninguna herejía, ¿verdad? Hasta aquí estamos todavía dentro de lo que es el terreno sano y saludable, dentro de lo que sería la fe. Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir. Yo soy la Iglesia y me encuentro delante de una amenaza para mi supervivencia, o me encuentro delante de una oportunidad y necesito cambiar. La gran pregunta es, ¿cómo cambio sin perder mi identidad? Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo cambio sin perder mi identidad? ¿Qué es lo que debo de hacer para afrontar ese reto o afrontar esa oportunidad? Cambiarme, transformarme, sin que eso signifique la pérdida de mi identidad. Porque no quiero perder mi identidad. ¿Tiene sentido? Entonces, nuevamente, como la Iglesia es un organismo vivo, la ciencia nos enseña cómo hacerlo. Y quiero compartirlo desde la pantalla. ¿Cómo consiguen cambiar sin perder su identidad? Lo que nos dice la ciencia es que los organismos vivos, para cambiar sin perder su identidad, utilizan lo que se llama el mecanismo de autorreferencia. Y ese mecanismo de autorreferencia, por decirlo en palabras más simples y más llanas, es nuestro ADN. Es decir,
El organismo vivo utiliza el ADN como punto de referencia para poderse cambiar y para poderse transformar. De tal manera que para un observador externo, cuando ese observador externo está mirando a ese organismo vivo, lo puede ver total y completamente diferente en su exterior, pero su interior es el mismo, no ha variado, no se ha alterado en lo más mínimo. Su ADN sigue siendo el mismo. De tal manera que ha podido cambiar totalmente en su exterior sin haber perdido su identidad porque ha mantenido intacto su ADN. Y es el ADN la garantía de que podrá cambiar, se podrá adaptar sin haber perdido su identidad. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Entonces, fíjense, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cuál es el ADN de la Iglesia? ¿Cuál es el ADN de la Iglesia? Porque si la Iglesia no tiene claro su ADN, no va a poder cambiar. ¿Me explico lo que quiero decir? Si la Iglesia no tiene claro cuál es su ADN, entonces la Iglesia no va a poder cambiar. No va a tener ese mecanismo de autorreferencia que le permita adaptarse a las amenazas o adaptarse a las oportunidades. Y este es algo que quiero compartir con ustedes, que es mi convicción. La Iglesia local no tiene claridad acerca de cuál es su ADN. Y como no tiene claridad acerca de cuál es su ADN, ¿qué es lo que sucede? Que no puede cambiar. No sabe responder a las amenazas o no sabe responder a las oportunidades. Si nuestro ADN es tener templos, ¿qué sucede si nos quedamos sin templos? Si nuestro ADN es tener pastores a tiempo completo, ¿qué sucede si no podemos tener pastores a tiempo completo? Si nuestro ADN es tener seminarios, tener radios, tener librerías, es decir, si esto es lo que nosotros definimos como nuestro ADN, ¿qué sucede si no podemos tener eso? Nos vamos a quedar sin un mecanismo de autorreferencia. Entonces, por ser claro, el mecanismo de autorreferencia de la Iglesia o el ADN de la Iglesia es la misión de la Iglesia. La Iglesia puede vivir sin nada de lo que nosotros consideramos indispensables, pero no puede vivir sin la misión, porque la misión es la razón de ser de la Iglesia. Hace unos años Dios me dio la oportunidad de estar en China. En China, cuando hubo la revolución cultural, por allá en los años 60, ustedes saben la revolución cultural que emprendió Mao Zedong, aproximadamente se calcula que había unos 8 millones de creyentes en la China. Todos los pastores fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Todos los pocos lugares de reunión que existían fueron clausurados o fueron derribados y la iglesia como tal desapareció. Hoy en día, la iglesia clandestina en China, nadie sabe con exactitud cuántos cristianos tiene, pero las estimaciones es que hay alrededor de 100 millones de cristianos en la iglesia clandestina en China. Y fíjense que son cristianos que han crecido, es una iglesia que ha crecido sin pastores, ha crecido sin estructuras, ha crecido sin seminarios, sin librerías evangélicas, ni siquiera en ocasiones sin Biblias. Las personas tenían que memorizar libros de la Biblia para poderlos compartir. Pero lo que la iglesia china tenía era un ADN muy claro, la misión de construir el reino de Dios. Y la misión, como la tenían súper clara, les permitía adaptarse a cualquier situación delante de la que se encontrara. Porque la iglesia puede sobrevivir sin todo lo que nosotros consideramos indispensables, pero no puede vivir sin la misión. Entonces, la misión es este mecanismo de autorreferencia que nos puede permitir transformarnos, reinventarnos tantas y tantas y tantas y tantas veces como sea necesario, porque la misión es nuestro ADN. Y cuando nos encontramos delante de un reto, cuando nos encontramos delante de una necesidad, cuando nos encontramos delante de una catástrofe, cuando nos encontramos delante de una situación cambiante, desconocida y sin precedentes, lo único que la Iglesia se tiene que preguntar es ¿cómo podemos llevar a cabo la misión en esta nueva realidad?
porque nuestro compromiso no es con las estructuras, nuestro compromiso no es con los reglamentos, nuestro compromiso no es con las constituciones denominacionales, nuestro compromiso no es con las estructuras de la Iglesia, nuestro compromiso es con la misión y todo lo demás tiene que estar al servicio de la misión. Por eso hablábamos antes que las estructuras tienen que ser ágiles, flexibles y adaptativas. El problema es que cuando no tenemos claridad acerca de cuál es nuestro ADN, sin esa claridad no tenemos la capacidad de evolucionar, de cambiar y de adaptarnos. Déjenme que les ponga un ejemplo. El pueblo de Israel, cuando quiso salir a la tierra prometida, ¿recuerdan lo que Dios les dijo que se llevaran con ellos? El ganado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que Dios les dijo, pidan dinero, joyas a sus vecinos para llevárselas? ¿Por qué? Porque en este nuevo estadio de vida que iban a empezar, esto eran cosas que les podían ayudar. Pero ¿qué es lo que no se podían llevar? Las casas, los huertos, los corrales, los lagares. Eso no se lo podían llevar. Y esto es lo que nos puede suceder a nosotros, que queramos afrontar la realidad presente con un mecanismo de autorreferencia que está equivocado y está basado en estructuras denominacionales, es basado en todo aquello que no es realmente nuestro ADN, sino que han sido cosas que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo para poder responder a esa realidad. Déjenme que lo explique un poco más y después me gustaría, si ustedes lo desean, que podamos tener un tiempo de preguntas, de respuestas o de interacción. Entonces yo les decía que el ADN de la Iglesia y la pregunta clave sería, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo la misión en este contexto concreto en el que Dios nos ha colocado en estos momentos? Porque la misión, para mí, es lo que nos permite cambiar de identidad, cambiar sin perder nuestra identidad. Y la misión siempre, siempre, siempre se convierte en lo que nos da posición y nos da dirección. La misión se convierte en nuestro norte. La misión es lo que realmente nos permite no desorientarnos, no perder nuestra identidad, no perder quién somos en un contexto que está cambiando total y constantemente y completamente. Esto es lo que quería ver, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta primera ponencia.